Hola, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el capítulo 6, Psicología de las drogas. Pero ojo, no vamos a limitarnos a leerlo, vamos a tratarlo como una investigación. Desmontaremos este tema tan complejo para convertirlo en una narrativa clara, donde cada pieza del puzzle encaje a la perfección. El objetivo, por tanto, es muy claro: coger el texto del capítulo y transformarlo en una historia visual. Al final de este recorrido, no solo se habrán entendido los conceptos, sino que se podrá reconstruir mentalmente todo el argumento pieza por pieza. Venga, empezamos. Bien, esta es nuestra hoja de ruta, nuestro plan de investigación. Primero plantearemos el dilema de las drogas. Después, buscaremos pistas sobre los factores de vulnerabilidad. Luego analizaremos la anatomía de la dependencia, su modus operandi. Descubriremos al protagonista, la dopamina. Y cerraremos el caso aplicando todo al alcoholismo. 5 actos para una comprensión total. Vamos con la primera escena. Aquí se nos presenta el conflicto central, esa dualidad que define a cualquier sustancia psicoactiva. Es una tensión constante entre la mente y el cuerpo, entre la experiencia que se busca y la compulsión que se genera. Y fijaos, aquí está la clave de todo. Las drogas tienen una doble cara. Por un lado, su efecto psicotrópico, es decir, su capacidad para alterar cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. Y por otro, su capacidad adictiva, esa fuerza casi magnética que nos empuja a buscarla una y otra vez. Toda la historia de la drogadicción se juega en el equilibrio, o más bien en el desequilibrio, entre estos dos polos. Claro, ante tantísimas sustancias diferentes, necesitamos un poco de orden. Y aquí entra en escena un personaje clave, la Organización Mundial de la Salud. La OMS actúa como el inspector jefe, que en medio del caos establece un criterio lógico. En lugar de clasificar por si son legales o no, lo hace agrupando las drogas por sus efectos. Y esto, créanme, nos da un marco para entenderlo todo mucho mejor. Y esta tabla es básicamente el mapa que nos da la OMS. A nivel práctico, todo se puede simplificar en 3 grandes familias. Los estimulantes, que como su nombre indica, activan, encienden el sistema nervioso. Los depresores, que hacen lo contrario, lo relajan, lo apagan. Y los alucinógenos, que juegan en otra liga, distorsionando la percepción. Tener claras estas 3 categorías es fundamental. Muy bien, pasemos a la segunda escena. Ya sabemos qué son las drogas y cómo se clasifican, pero ahora viene la gran pregunta. El misterio que tenemos que resolver. ¿Por qué una persona que consume desarrolla una adicción y otra, en la misma situación, no? Es el momento de buscar pistas. Esta es la pregunta del millón, la que guía casi toda la investigación sobre la dependencia. Y la respuesta no está en la sustancia en sí, no es tan simple. Como vamos a ver, es el resultado de una interacción súper compleja entre un montón de factores. Aquí las tenemos, las 3 grandes líneas de investigación. La primera pista está en nosotros mismos, en nuestra constitución psicobiológica, la genética que traemos, el sexo, si hay trastornos previos. La segunda pista está fuera, en el entorno social, la familia, los amigos, la cultura. Y la tercera, que es absolutamente crucial, es la etapa de desarrollo. Un cerebro adolescente, que está, por así decirlo, en obras, es muchísimo más vulnerable. Bien, escena 3. Ahora vamos a definir el delito en sí mismo. ¿Cómo sabemos que estamos ante una dependencia? ¿Cuál es su modus operandi? Para esto necesitamos un marco diagnóstico riguroso, casi como el manual de un detective. A ver, primer punto y súper importante, no es lo mismo abuso que dependencia. Abusar de una sustancia es un consumo de riesgo, inapropiado, pero la dependencia es otra cosa, es cualitativamente diferente. Hablamos de una conducta compulsiva, incontrolable. El manual nos dice, y esto es clave, que el cerebro de una persona con dependencia funciona de una manera distinta. Es un desorden cerebral. Y aquí están las huellas dactilares del delito, según el manual diagnóstico DSM-4. Para poder diagnosticar una dependencia, se tienen que cumplir al menos 3 de estos 7 criterios en un año. Atentos: tolerancia, abstinencia, consumir más de lo que se quería, intentar dejarlo y no poder, dedicarle muchísimo tiempo a la droga, dejar de lado cosas importantes y, por último, seguir consumiendo a pesar de los problemas evidentes. Claro, recordar 7 criterios de memoria puede ser un lío. Por eso, aquí tenemos una herramienta que es oro puro, una regla mnemotécnica. La palabra es tácita, AC. Fijaos, cada letra es la inicial de uno de los criterios. T de tolerancia, A de abstinencia, C de consumo mayor, I de intentos fallidos, T de tiempo empleado, A de abandono de actividades y la C final de consumo continuado. Tácita, AC, una forma sencillísima y muy eficaz de recordar la anatomía de la dependencia. Y llegamos al clímax de nuestra investigación, la cuarta escena. Ya sabemos identificar la dependencia, pero ¿qué pasa por dentro? ¿Cuál es el mecanismo cerebral? Es hora de presentar al verdadero protagonista, o más bien, al culpable de esta historia. Para entender lo que pasa en el cerebro, primero hay que entender su idioma.
Y el idioma del cerebro son los neurotransmisores. Son como mensajeros químicos que van de una neurona a otra llevando órdenes y regulando prácticamente todo, del humor, la atención, el movimiento, todo. Y de todos esos mensajeros, hay uno que en la adicción se lleva todo el protagonismo, la dopamina. Para que nos entendamos, pensemos en ella como la directora de orquesta del sistema de placer y recompensa del cerebro. Es la que nos dice, esto es bueno, repítelo. Es fundamental para sobrevivir. Claro, hasta que alguien la secuestra. Y aquí está la pregunta del millón. Si la dopamina es un sistema natural y súper necesario, ¿cómo es posible que las drogas lo corrompan? ¿Cómo lo hackean y lo ponen a su servicio? Pues el mecanismo es, a la vez, muy simple y absolutamente devastador. Las drogas no crean placer de la nada. Lo que hacen es secuestrar los circuitos que ya existen. Provocan liberaciones masivas artificiales de dopamina, mucho más bestias que las que produce cualquier recompensa natural, como comer o el sexo. Y claro, esto crea un refuerzo tan potente que el cerebro aprende una única lección. La droga es lo más importante del mundo. El sistema de supervivencia ha sido secuestrado. Y ahora, en nuestra quinta y última escena, vamos a aterrizar todo esto. Pasamos de la teoría a la práctica con un estudio de caso que, por desgracia, es increíblemente común: el alcoholismo. El punto de partida es este dato, que es tremendo. El alcohol es la segunda droga legal más consumida del planeta, solo por detrás de la cafeína. Y el problema es que su aceptación social, el hecho de que sea legal, a menudo esconde su brutal potencial adictivo. Por eso, es un caso de estudio perfecto. Ahora vamos a aplicar nuestro manual de diagnóstico. ¿Cómo se ven aquí los 7 criterios? Pues muy fácil. La tolerancia, necesitar cada vez más alcohol para notar el mismo efecto. La abstinencia, el famoso mono, ese malestar físico y mental cuando no se bebe. Como se puede ver, el modus operandi es exactamente el mismo. El alcoholismo encaja a la perfección en el perfil de la dependencia que hemos dibujado. Bueno, pues es hora de recapitular. Resumamos toda la investigación. Primero, las drogas tienen esa doble cara, psicotrópica y adictiva. Segundo, la vulnerabilidad no es cosa de uno, es multifactorial. Tercero, la dependencia se diagnostica con 7 criterios claros, que recordamos con la palabra tácita C. Y cuarto, el mecanismo cerebral es el secuestro del sistema de dopamina, tal y como hemos visto en el caso del alcohol. Si hay una sola idea con la que quiero que nos quedemos hoy, es esta. La adicción es una enfermedad cerebral. No es un vicio, no es falta de voluntad. Es una enfermedad en la que la búsqueda compulsiva de una sustancia secuestra nuestros circuitos de recompensa y acaba alterando por completo nuestra forma de pensar y de actuar, a pesar de las consecuencias. Ese es el argumento central de todo este capítulo.